1 Corintios 14, ¿ya lo tienen? ¿Qué les parece si leemos el versículo 2? Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Vamos a leer el 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo ¿qué? Se edifica. Diga conmigo: en lenguas hablo misterios y me edifico a mí mismo. El don de lenguas entonces dice que no habla a los hombres, habla a Dios. Pues nadie le entiende, a menos de que Dios les dé la interpretación. ¿Les dé qué? La interpretación. Y entonces sí ya puede ser como una profecía. Amén. Entonces, pero dice también que se edifica a sí mismo. Y ahorita voy a tratar de explicar esos puntos un poquito más, pero nada más quiero sembrártelos ahorita para que te provoque el conocer más sobre este don, o si ya lo tienes, que lo uses, que lo ejercites más. Amén. Entonces mira, si yo quiero saber la perfecta voluntad de Dios para mi vida, cuando hablo en lenguas, aunque no entiendo yo, mi entendimiento queda sin entender, pero mi espíritu entiende esa perfecta voluntad. Y cuando oro en lenguas, oro con fe. ¿Por qué? Porque el entendimiento no está obstaculizando. Por ejemplo, un ejemplo: si el Señor te llama a ti para que seas un evangelista internacional, mundial, ¿ok? Tal vez tú vas a tener temor a orar por eso. Vas a decir: wow, esos zapatos están muy grandes, ¿verdad que sí? Dices tú: no, yo quiero unos zapatos más chiquitos. Pero tú estás diciendo eso, pero el Espíritu te tiene para eso. Entonces, si oras con el entendimiento, tal vez tú estés orando nomás por el barrio, ¿me entiendes? Por algo pequeño. Pero el plan de Dios, que es el mundo entero, tu espíritu va a estar orando por eso. ¿Cuántos lo agarraron? ¿Verdad que es tremendo? Entonces, si oro con el entendimiento, puedo estar orando con duda, porque digo: wow, eso se ve muy grande. Pero si oro en lenguas, oro con toda la fe, porque no sé lo que estoy orando, el Espíritu está orando por mí. Entonces, ¿es bueno orar en lenguas o no? Claro que es bueno orar en lenguas. Todo el tiempo, a todas horas y en todo momento. Es el don que puedes usar, te decía la otra vez, donde quieras, cuando quieras y el tiempo que tú quieras. Amén. Entonces, pregunto: ¿te gustaría caminar en la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo es esa voluntad? Romanos 12 dice que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, podemos orar con toda confianza y con toda seguridad de que nos conviene esa voluntad para nosotros, porque es mucho mejor aún de lo que yo puedo planear para mí mismo. La voluntad de Dios, dice en el Salmo 139, que si Él me explicara todo lo que tiene para mí, me volaría el cerebro. Y también a ti. Dando a entender es tan grande, dice, los pensamientos que tengo para ti, que si quisieras descifrarlos tú, dice la palabra, con tu propio entendimiento, sería como querer contar la arena del mar. O sea, dice, así se te haría de difícil. Por eso necesitamos la ayuda de ¿quién? Del Consolador, del ayudador, que se llama el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va revelando la perfecta voluntad de Dios paso a paso y día a día. Otra cosa que hace el don de lenguas, mira, quisiera que entendieras esta también. Cuando Dios te da una palabra, ¿cuántos de ustedes tienen una semilla de la palabra en su corazón? ¿A cuántos Dios nunca le ha hablado? A todos nos ha hablado, ¿verdad que sí? ¿Cómo da su palabra? Como una semilla. Diga conmigo: una semilla. Y la siembras en el corazón. El corazón es el terreno. Pero la semilla, aunque tiene todo el potencial dentro, una semilla, ¿se han fijado lo impresionante que es una semilla? Que en una cosa tan chiquita está un árbol tan gigantesco. Lo único que tienes que poner es el suelo, tierra y agua, ¿cierto o no? Y la semilla produce.
Entonces, Dios nos ha dado palabras a cada uno, semillas personales, familiares, y están en el corazón. Pero ¿cómo podemos regarla para que esa semilla produzca? Dice en Juan capítulo 7, Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué correrán? Ríos de agua viva. Pero luego dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, cuando tú oras en el Espíritu, estás regando la semilla que está allá adentro. Pero mira, te voy a explicar lo que quisiera que se te quedara grabado en tu corazón hoy. Dice ahí en Corintios que el que habla en otra lengua se edifica a sí mismo. ¿Qué hace? Se edifica. Hay muchas otras cosas que podría hablarte, pero esta quiero que te lleves hoy, ¿ok? Diga conmigo, el que habla en lenguas se edifica. Y yo necesito ser edificado. Otra vez, necesito ser edificado. Ok, vamos al libro de Judas, ¿ok? Te voy a explicar algo aquí que cuando yo lo entendí se me hizo muy precioso. El capítulo 1 pues nada más tiene un capítulo. Vamos a leer el versículo 3. Mira, lean conmigo todos. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Cómo eran esos hombres? ¿Y qué hicieron? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Quiero que leamos ahora el versículo 12. Está hablando de esos mismos hombres. Lean conmigo, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, o eran las reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales pero sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué testimonio!, ¿verdad que sí? Ahora vamos a brincarnos al versículo 19. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones, los sensuales que no tienen ¿qué? Al Espíritu. 20. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Voltea para acá. Te lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. ¿Está bien? Nota lo que dice Judas. Dice: les exhorto a que contiendan ardientemente. ¿Sabe lo que es contender? Pelear. Pero no pelear a golpes, sino que está hablando de una lucha espiritual. Y dice que contiendan ardientemente por la fe. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuál fe? Y dice Judas, la fe que estaba en los primeros discípulos. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Que llegaron unos hombres, y dice ahí, encubiertamente, o sea, disfrazados, eran lobos con piel de oveja. ¿Y qué hicieron? Dice que le robaron la fe a la iglesia. Metieron herejías, metieron doctrinas de hombres, y dice ahí que convirtieron la gracia en libertinaje. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él tuvo sus discípulos, Él los entrenó, después murió y les dijo: esperen la promesa del Padre. Cuando Él muere, resucita, se va con el Padre. El día de Pentecostés estaban reunidos 120. ¿Y qué pasó ahí? El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y ahí fue cuando comenzaron a hablar en otras lenguas.
según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia comenzó levantando paralíticos. ¿Han leído el libro de los Hechos? La sombra de Pedro sanaba. Pablo mandaba un pañuelo porque no podía ir allá a sacar demonios, y le decía: llévate este pañuelo y pónselo al endemoniado, y los demonios salían. Imagínate tú, a mí me impresiona la sombra de Pedro. Es Pedro, no era Jesús, Pedro, el bocón, el que metía los pies siempre, el que lo negó 3 veces. Ahora la gente llevaba a los enfermos para que al pasar Pedro, la sombra de él pegara donde estaba el enfermo y se levantaban los enfermos. ¿Te das cuenta qué poder tenían? ¿En qué poder se movía la iglesia? En la fe que tenían. Y eso es lo que está hablando Judas. ¿Qué pasó después? Cuando escribió la carta a Judas, el Espíritu de Dios le reveló eso. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Infiltrar doctrinas de hombres. Empezar a hacer de la palabra, torcerla. Y a decir: si andas en pecado, sigue en pecado. Si andas en malos pasos, tú sigue, al cabo andas en la gracia. Por eso ten cuidado cuando tú oigas la gracia. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es el poder para libertar del pecado. Esa es la gracia de Dios. Amén. La gracia te libera de la ley, pero también te libera del pecado. Y si tú vienes aquí, tú sabes que yo defiendo la gracia capa y espada, pero es una gracia que transforma. Es una gracia que no te deja igual como eres. Me preguntó una vez alguien, como no viene a esta iglesia, voy a hablar de él. Y me dice: oiga, pastor, pero es que si predica la gracia, pues eso es como dar puertas para andar en pecado. O sea, yo puedo decir que ando en la gracia para andar en pecado. Le dije: no se puede andar en las dos cosas. O andas en una o andas en la otra. Dice: ¿por qué? Porque la gracia te libera del pecado. Porque dice la palabra en el libro de Romanos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice: el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque la ley era el poder del pecado, pero la gracia es la liberación del pecado. El pecado ya no tiene dominio. Amén. Pero tiene que haber una transformación radical en tu corazón. La gracia nunca te deja igual. Te transforma. Diga conmigo: me transforma. Pero también me liberta. Diga conmigo: me liberta. ¿De qué te liberta? Del yugo de la ley, que habla Pablo en Gálatas, en Romanos y en el libro de Hebreos. El yugo de esclavitud de la ley que los fariseos ponían sobre las personas. Y que dice, Jesús les dijo: ustedes ponen 1 tonelada sobre la espalda de la gente y no mueven un dedo para moverla. O sea, ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y la gente estaba oprimida. Y entonces llega Jesús, llega con el evangelio, llega Pablo con las cartas y con la revelación de lo que era la gracia de Dios, la redención, la justificación y todo lo que el Espíritu de Dios le reveló, y liberó a la iglesia. Y ahora la iglesia anda contenta, liberada, evangelizando, y el poder de Dios moviéndose por todos lados. Amén. La gente ya no traía culpabilidad ni condenación, porque ahora sabían que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, amén. Ninguna, ni siquiera una, significa ahí en el original. Así comenzó la iglesia, con el poder, con la unción, milagros, prodigios tremendos. Pero ¿qué hizo Satanás? Empieza a infiltrar esas mentiras. Y como la gente ya era libre de la ley, ahora usó la libertad como libertinaje. Que al cabo Dios te ama, tú sigue pecando. Que al cabo hay perdón, que al cabo hay gracia, que al cabo... ¿Y qué pasó? La iglesia se empezó a comer esa mentira del diablo. ¿Y qué pasó? Dice ahí, ya no hay fe. La iglesia ya no estaba caminando en fe.
la iglesia entró a unas épocas de oscuridad espiritual horribles. Horribles. Pero por eso el Espíritu Santo inspiró a Judas y le dijo: Judas, escríbele a la iglesia. Y Judas dice: tenía el propósito y la urgencia de escribirles a ustedes, porque quiero, dice, y esto venía de parte del Espíritu de Dios, quiero que peleen para que vuelvan a recuperar esa fe otra vez. No le crean a esos hombres que les están diciendo que anden en pecado. No le crean a esa doctrina de demonios que les está diciendo que sigas con malos pasos, que al cabo no hay problema. No les creas, dice, ellos son nubes sin agua. Son árboles sin fruto, son estrellas, como un show de estrellas que un momentito está y se va, como las olas del mar, dice que se espuman y parece la pura verdad y se desaparece la espuma. Así son esos hombres. Y Judas le está diciendo: no los oigan, no les crean, no los sigan. Ustedes vuelvan a la fe verdadera, vuelvan otra vez a creerle a la palabra. Amén, amén. Dije amén. Vuelvan a la fe verdadera otra vez. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. No bajo la ley, no bajo un rudimento de reglas, sino bajo la gracia que Dios nos ha dado. Podemos movernos en más fe que nunca. ¿O no es así? Nota lo que les dice Judas. Convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Le robaron. Dice, y luego niegan a Dios, que es el único Dios, y a Jesucristo. Imagínate. Ahora ya la iglesia estaba siguiendo a hombres que estaban negando a Dios y a Jesucristo. Nota hasta dónde llega la ceguera y la sordera espiritual. Cuando dejamos que el enemigo nos infiltre mentiras en nuestras vidas. Ya no estaban escuchando. Ya no estaban oyendo la voz de Dios. Se desviaron. Y dice Judas, son manchas en las reuniones. Manchas, o sea, hacían reuniones para estudiar la palabra y llegaban esos hombres ahí a manchar la reunión, a infiltrar sus doctrinas, a infiltrar sus herejías, a desanimar a los demás. Y dice que ahí a causar divisiones. ¡Qué horrible es eso! En lugar de animar, en lugar de apoyar, estaban causando divisiones, quitándole la fe poquita que tenían ya los cristianos. Y por eso dice, son árboles sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados y sin raíz. ¡Wow! Judas ya no hallaba qué decir de ellos. 2 árboles muertos, desarraigados. O sea, como diciendo, ya no hay ni qué más echarle a estos hombres. Dando a entender con aquel celo, mira nada más lo que están oyendo. Por eso yo te he dicho, tú ten cuidado con lo que oyes hoy en la internet. No todo lo que oyes es de Dios. No todo el que menciona a Dios lo conoce. Tú tienes que tener discernimiento para saber quién es el que lo conoce y quién es y cómo es ese Dios. Amén. Tienes que conocerlo para que no te desvíes con otras cosas que no van. Que no te dejen, que no te esclavicen con el yugo otra vez de la ley, pero tampoco que no te vayan a sacar y te lleven al libertinaje. Amén. Tú tienes que conocer ahora qué aplica, qué no aplica, en cuál testamento estás, en el antiguo, en el nuevo, o hay un tercero. No. Muchos no saben si están en la ley, en la gracia o en la desgracia. ¿En qué estarán? Te digo algo, necesitas aprender eso. Necesitas conocer lo que aplica y lo que no, y cómo estás tú ahorita. Amén. Mira, dice Judas, esos hombres son sensuales y no tienen al Espíritu Santo. Sensuales significa que se guían por los sentidos y no por el Espíritu. O sea, dice Judas, estás oyendo hombres que no tienen fruto, que no tienen agua, que no tienen el Espíritu, que se dejan guiar por los sentidos y no por lo que Dios dice. Pero por eso luego dice, mira, esos hombres se apacentan a sí mismos. O sea, no les importa la gente. Lo único que les importa es ellos. Todo lo hacen como para provecho personal, como un negocio para ellos.
Y no les importa la gente, y no les importa el pueblo. Pero ustedes, amados, diga conmigo, me está hablando ahí a mí. A ver, otra vez dígalo, me está hablando a mí. Dice, ustedes, primero les da la advertencia, les dice cómo eran esos hombres, pero luego dice, ustedes, amados, que quedan, los que aún quedan, que no se han dejado influenciar, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. En otras palabras, sencillamente Judas les está diciendo, la fe que tenía Pedro y que tenía Pablo y que tenían los primeros, ora en el Espíritu. ¿Cómo se edifica? Orando en lenguas. Por eso nos dejó ese don el Señor, para que podamos caminar otra vez en esa fe en Dios, en esa confianza, volver otra vez a creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra vez, ¿cuántos dicen amén? ¿Eso vale la pena ese don? Podría durar más rato, pero ya le voy a parar.